Vamos a continuar nuestro estudio sobre conceptos de funciones periódicas y vamos a verlo ahora con la serie de Fourier. Tenemos aquí en la gráfica una función periódica. Estamos indicando dos periodos y estoy marcando un periodo entre menos pi y pi. Tenemos que el periodo es t y tenemos como valor máximo f pico y tenemos explícitamente aquí abajo que f de t es igual a f de t minúscula más t mayúscula, donde t mayúscula es el periodo, y con esto explícitamente estoy diciendo que la función es periódica. Pude haber dibujado nada más un solo periodo y poner aquí este renglón, y con ello es suficiente para indicar que es periódica. De las lecciones de cálculo sabemos que una función periódica, bueno, siempre que haya convergencia, pues se puede representar por medio de una serie de Fourier. Y esta serie de Fourier pues es una constante. Esta es la misma f de t, es la misma f de t que tenemos acá. Y esta es una igualdad y pues la podemos representar como un término constante a cero y una sumatoria infinita de términos cosenoidales más una suma infinita de términos sinusoidales. Vean que aquí los términos cosenoidales y sinusoidales tienen una constante que va variando según el índice de la sumatoria. O sea que de entrada son desconocidos. Y aquí tenemos la n, coseno de nt y a n, ¿no? O sea que vamos a tener una n para cada coseno diferente. Y la n corre desde 1 hasta infinito. Entonces vamos a tener cosenos de 1t, 2t, 3t, 4t hasta infinito. Y lo mismo sucede para el seno de nt. Bueno, para el caso particular que estoy poniendo aquí en la gráfica, que estoy con un periodo de menos pi a pi, ¿cómo se hallan esas constantes? La A0, pues es simplemente f de t evaluado entre menos pi a pi, y lo que resulte lo dividimos entre 2pi. Vean que aquí no es otra cosa que el valor promedio de la función, la A0. La AN está dada por esta ecuación o por esta definición, y la Bn está dada por esto. Aquí estoy confrontando la función original con los cosenos de nt y aquí con la función original con los senos. Para hacer la integral estoy evaluando sobre el periodo y lo que resulte lo divido entre 1 entre pi, y con eso puedo conocer las constantes a y b, las a0, las an y las bn. Ok, un comentario aquí. El ejemplo que tengo, que estamos poniendo aquí, está particularizado para menos pi a pi. Normalmente viene así en muchos textos de cálculo o de variable compleja, de ecuaciones diferenciales, donde se aborda el tema de la serie de Fourier. Pero el caso más general, pues es cuando el periodo es arbitrario y la función no precisamente está centrada o es simétrica con respecto al eje de las x, perdón, de las y. Entonces ya para esos casos particulares ya las ecuaciones tienen la misma forma, pero sí varían un poquito las ecuaciones para hallar las constantes. Yo estoy poniéndolo aquí para que sea un poquito más fácil, ¿no? Con el menos pi a pi, que nos facilita un poquito las cosas, pero va a haber casos en los que sí tenga que calcular con periodos arbitrarios, e inclusive si está desfasada la función izquierda o derecha, y no es simétrica con respecto al eje de las y, comentaba hace un rato, pero pues las ecuaciones para encontrar las constantes son las mismas. Voy a pasarle una forma alternativa y de una vez vamos a hacer un cambio de variable para ser consistentes con los símbolos que estamos manejando para valor promedio, valor eficaz y lo que nos vayamos encontrando. Tenemos que la serie de Fourier entonces ya en la forma alternativa es el valor medio más una sumatoria desde n hasta infinito del valor pico de cada cosenoide de nt menos teta n. Bueno, ¿quiénes son estos valores? Si nos referimos a la ecuación que tenemos acá, con la que empezamos, pues este f de 0 no es otra cosa que a0
que es el valor promedio, muy importante. Ya en el contexto de la electrónica o de los circuitos eléctricos, pues se le llama componente de CD y es corriente directa pura, es una constante. Y esta F pico, pues resulta de los valores anteriores, de conocer la AN y la BN para eh, cualquier cosenoide. Vean que está corriendo desde n igual a 1 hasta infinito, o sea que esta Fn pues también son infinitas Fns. Y el ángulo θn pues está dado por esta ecuación. O sea que necesario primero conocer esto para poder pasar a esta forma alternativa. Aquí ya están concentrados los senos y los cosenos de la función en un solo término cosenoidal, pero ahora tenemos esta nt y le restamos este ángulo θn. Este ángulo le vamos a llamar ángulo de desfasamiento y pues simplemente nos indica si la función cosenoidal pues está adelantada o está atrasada. Y el cálculo de Fn pico pues no es otra cosa que el teorema de Pitágoras. Estamos elevando al cuadrado cada uno de las constantes an y bn, le sacamos raíz cuadrada y pues ya tenemos esta Fn. Y el ángulo pues también viene de un triángulo, ¿no? Y lo tenemos así por definición. Y vamos a trabajar con estos valores. Ahora, algunos comentarios sobre esta misma ecuación. Nada más estoy reescribiendo aquí la ecuación que le llamé aquí ecuación beta, que es esta. Aquí está beta. La vamos a reescribir aquí nada más para comentarla y empezar a contextualizar cosas que nos interesan. Entre ello para conceptos importantes y un poco el vocabulario que ya utilizamos en los circuitos eléctricos, electrónicos, electrónica de potencia y demás. Bien, esto ya lo había comentado, es el valor medio o la componente de CD, lo que tenemos aquí para esta FDT, en su descomposición de serie de Fourier, que es lo que estamos trabajando. Toda parte que tenemos acá, que estamos poniendo de este lado derecho, bueno, al lado de la suma, del término del lado derecho, pues tenemos muchas funciones cosenoidales y a cada una de ellas, a cada ese coseno le vamos a llamar armónico de orden n. ¿Quién es n? Pues es esta n que viene de la sumatoria. Cada uno de ellos se va a llamar un armónico y vamos a tener para el caso particular cuando n es igual a 1, que es la componente fundamental. No se estila decirle armónico 1, pero sería correcto decirlo, es el armónico, el primer armónico. Pero ya en el contexto o en el argot de los sistemas de potencia, pues se le dice la componente fundamental. ¿Y qué quiere decir esto? Que si fuera una función periódica que estuviera a 60 Hz o a 50, que es el valor comercial bueno, el valor de la frecuencia comercial que llega a las casas o del sistema eléctrico de potencia, pues se supone que una forma de onda arbitraria que venga distorsionada, pues va a tener una componente a esa frecuencia y todas las demás van a ser múltiplos de esa frecuencia, o sea que el segundo armónico va a ser si fuera de 60 la fundamental, pues sería 120, el tercero a 180 Hz, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos todos estos que son los armónicos, cada armónico de orden n. Entonces nos vamos a referir al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto armónico. Y repito, el caso particular para n igual a 1, podríamos decirle armónico 1, primer armónico, o como se estila un poquito más decirle, un poco más ingeniería el vocabulario, pues es la componente fundamental o componente a frecuencia fundamental. Y todo este término, toda la sumatoria completa, o sea que todos los armónicos en conjunto, se le llama componente ondulatoria de la función. O sea que tenemos prácticamente dos partes, el componente de CD y el componente ondulatorio que son puras senoides, o bueno, en este caso cosenoides de diferentes frecuencias. Cuando sumamos esto, pues nos da la función original, que es la FDT, la función periódica con la que empezamos a trabajar. Ahora, un resultado muy importante y que ya es de aplicación ingenieril, si tenemos
descompuesta la función o representada una función periódica y vamos a dar por hecho que existe la serie Fourier y que sí se puede obtener, difícilmente se van a encontrar un caso en el que no la puedan obtener para los convertidores que se analizan. Bueno, si tenemos esta función f de t con su descomposición en serie de Fourier aquí en la función beta, entonces el resultado que comento y que ya es de aplicación inmediata para las cosas de circuitos o para cuestiones de electrónica de potencia, pues tiene que ver en que sí puedo obtener el valor eficaz por la definición de esta función, de la función prédica. Esta es la misma ecuación beta. ¿A qué me refiero? A que tenemos una definición de valor eficaz y si recuerdan, la función está elevada al cuadrado. Pero si trabajo esa ecuación que está aquí en el dominio del tiempo, del ángulo, aquí es una función temporal, es instantánea, y aplico los conceptos de valor eficaz, pues puedo pasar de aquí a aquí. Yo no voy a hacer la demostración, viene muy bien documentado en los libros de cálculo y tiene que ver en este caso con la ortogonalidad de las funciones, con el producto interior y para los que quieran profundizar un poco más, pues tienen que revisar el teorema de Parseval. Pero no es otra cosa que trabajar esta función que está descompuesta en serie de Fourier, sacar el valor eficaz pero sin omitiendo la raíz cuadrada y de ahí vamos a pasar a esta ecuación y esta ya es de aplicación inmediata. Está muy bien documentado, no es la intención de esta sesión pues pasar de aquí hacia acá. Pero, ¿qué obtenemos? Pues que el valor eficaz al cuadrado de la función original periódica, pues es igual al valor medio más la sumatoria de los cuadrados de los valores eficaces de cada armónico. O sea que si extiendo esta función que está aquí, lo que voy a obtener es f cuadrada es igual a, perdón, aquí le falta un cuadrado, a f, el valor medio al cuadrado, más f1 al cuadrado, más f2 al cuadrado, más f3 al cuadrado, más hasta el infinito. Y son puros valores eficaces. Y aquí voy a hacer un comentario pero ya es convención, tal vez algunos ya lo tengan muy bien manejado. Estamos manejando la función como f de t y esta es una minúscula. Y normalmente la convención para manejar funciones en el dominio del tiempo, pero son instantáneas. Para el valor eficaz estoy manejando la f mayúscula. Si aquí es minúscula, el eficaz es mayúscula y por convención se maneja así. Y se podrán dar cuenta en los libros de circuitos de corriente alterna o así de circuitos lineales, que normalmente lo hacen así. Para el valor promedio yo le puse F0, pero en algunos casos pueden encontrarlo como una F testada, pero estamos aquí utilizando mayúsculas. Entonces aquí ya no necesito ponerle más subíndices para no tener tanto símbolo, simplemente con saber que esta es una F mayúscula, pues sé que es un valor eficaz y no tiene ningún otro subíndice y ningún adorno, la F, ¿no? Y entonces así estoy manejando esta simbología o esta nomenclatura. ¿Por qué lo manejo como una función con F? Pues para que sea de forma general. ¿Quién va a ser esa F ya en el contexto de un circuito? Pues va a ser, en lugar de F, pues va a ser una señal de corriente o va a ser una señal de tensión, la I o la V, y sus valores eficaces van a ser I mayúscula, va a ser V mayúscula, o sus valores medios van a ser I0 o B0, de forma general. Y bueno, este resultado hasta lo enmarqué aquí porque ya es de aplicación inmediata. Y tenemos aquí un poco explicado y escrito lo que dije hace un rato. La F pues es el valor eficaz de f de t, F0 es el valor medio o es la componente de corriente directa. Y cada Fn que tenemos acá es el valor del n-avo armónico, que en inglés luego lo ponen como el n-avo armónico, ¿no? Y esta es la ecuación que le llamé aquí ecuación gamma. Y seguimos comentando sobre esto. Si tenemos la misma ecuación gamma aquí arriba y despejamos el valor despejamos aquí la componente ondulatoria en valor eficaz, que es esto, pues pasamos a esta ecuación que tengo aquí.
Pues simplemente restamos el valor, hacemos la resta del valor eficaz de la función menos el valor medio. Aquí cambié de símbolo, esto es valor medio, es la f0. Le sacamos raíz cuadrada y obtenemos automáticamente el valor eficaz de la componente ondulatoria. Bueno, le vamos a la 1 medio. O sea que con un simple despeje y sacando raíz cuadrada ambos miembros, obtenemos el valor eficaz de toda la componente ondulatoria. Y aquí es donde ya empiezo a aterrizar lo que había dicho, que ya es de aplicación inmediata esta ecuación alfa que había dicho aquí, con valores eficaces. ¿Y por qué digo eso? Porque si la entendemos bien y la manejamos, entonces se nos va a hacer más fácil calcular tanto los valores eficaces, valores medios, valor eficaz de la componente ondulatoria o de cualquier armónico en particular, pero necesario pues conocer la descomposición en serie de Fourier para poder trabajarlo. Ahora, comentario importante. Si tuviéramos que calcular el valor eficaz de la componente ondulatoria, pues tenemos dos alternativas, o hacerlo con el lado derecho de esta ecuación o con el lado izquierdo. ¿Cuál utilizaríamos? Pues si trato de hacer esto, difícilmente voy a acabar, a lo mejor nunca acabo porque aquí tiene una sumatoria hacia infinito, pero si conozco la definición de la función, puedo hacerlo a través del lado izquierdo o de lo que nos queda al lado izquierdo, porque recuerden que tanto el valor eficaz de toda la función tiene una definición bien clara o bien definida con una integral y también el valor medio. O sea que si conozco el valor medio, el valor eficaz de la función y el valor medio, puedo obtener el valor eficaz de la componente ondulatoria simplemente haciendo la operación que tenemos aquí del lado izquierdo, ¿no? Esto ya es práctico. No paso por este problema que tenemos una sumatoria infinito de valores eficaces. Lo puedo hacer a través del valor eficaz de la función, pero de la función completa y restándole su valor medio. Ambos al cuadrado y el resultado que tenemos está aquí en el resultado lo elevamos a lo medio y obtenemos así el valor eficaz de la componente ondulatoria. Esto tiene aplicación ya en la práctica porque también tiene que ver con las mediciones y con los aparatos que utilicemos, sea un multímetro, sea un osciloscopio, y eso lo vamos a comentar en otra sesión, ya cuando entremos a cuestiones prácticas, ¿no? Voy a reescribir este lado izquierdo porque aquí ya está un poquito contaminado. Es el valor eficaz de toda la función al cuadrado, le restamos el valor medio, lo elevamos al cuadrado, el resultado lo elevamos al 1 medio, que es sacarle raíz cuadrada, y con ello obtenemos el valor eficaz de la componente ondulatoria, que es este. Se convierte en valor eficaz de la componente ondulatoria, obviamente cuando saco raíz cuadrada. Y con esto terminamos esta sesión.